era un centro de adiestramiento. Al momento, repito, no tenemos ningún indicio, y sé que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación, pero nosotros como Secretaría de Seguridad y las áreas de investigación e inteligencia del Gabinete de Seguridad, no hay un indicio que haya sido un campo de exterminio. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el Rancho Izaguirre. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar. Nosotros hemos pedido a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso, y es necesario para atraer el caso ya. A traer el caso ya, pedía la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana. Desde la semana pasada apareció el fiscal Gertz Manero a señalar una serie de inconsistencias de la Fiscalía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, a pedir que la investigación la condujera a la Fiscalía General de la República. Se abrió el rancho a los medios, a los colectivos, a las madres buscadoras. Y es hora que la Fiscalía General de la República no tiene el control, no tiene la carpeta de investigación ni tampoco conduce la indagatoria. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿cómo estás, Manuel? Siempre muy buenas noches. Carlos Elizondo. Buenas noches, Manuel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Manuel, Sergio, Carlos, un placer. Muy buenas noches. Y el caso tiene muchos meses, porque el primer hallazgo tiene más de 6 meses, segundo poco más de 2 semanas, Sergio. Ahí fue cuando hubo la primera intervención de la Guardia Nacional y de autoridades de Jalisco. Pero no vieron nada hasta que llegaron los guerreros buscadores de Jalisco, que sí encontraron indicios. Después abren supuestamente el lugar para que entren periodistas y para que entren también otros buscadores, y todo ya estaba impecablemente lavado, arreglado. Y bueno, pues vemos, me parece una situación muy inquietante. Me parece que es una especie de intento de cubrir el daño. Vemos hoy en la mañanera un lamentable desfile de paleros, no se me ocurre otra forma de llamarlos, que son estos influencers contratados por el gobierno que presentan nada más la posición gubernamental y dicen todos no había nada, por supuesto, en el Rancho Izaguirre. Afortunadamente vemos a un secretario de Seguridad que sí pone los puntos sobre las íes y nos dice lo que pues ya se intuía o ya se veía con la información que había, que sí era un rancho de reclutamiento, de adiestramiento, que sí se asesinaba a gente, que sí se les torturaba, que se les obligaba a dejar ahí su ropa y se les ponían uniformes. O sea, fundamentalmente sí nos está dando la idea de que, por lo menos por los testimonios de personas que han sido detenidas por las autoridades federales, sí estamos viendo un centro de adiestramiento en el cual se asesinaba a personas, que es fundamentalmente lo que nos dijeron estos grupos buscadores de Jalisco, estos guerreros buscadores de Jalisco, pues que después fueron sometidos, según nos dicen ellos mismos, a una serie de ataques por parte de estos medios e influencers que están vinculados al gobierno. Se torturaba y se asesinaba a quienes intentaban huir, a quienes trataban de escapar de este rancho, el Rancho Izaguirre. Lo que dice García Harfuch hoy es muy concreto, lo que dice Sergio. En el lugar se reclutaba en forma forzosa gente, con se engaños, los entrenaba, a los que querían escapar se los torturaba, se los asesinaba. Era un centro entonces de reclutamiento, de entrenamiento y de exterminio, porque se exterminaba gente, se mataba gente. Ha habido toda una campaña, me parece muy equivocada desde el gobierno federal, desde ámbitos del gobierno federal, tratando de desvirtuar toda esta información, diciendo que no se mataba. Comenzó con Fernández Noroña y sigue con la televisión pública, que ya no es pública, es partidaria, propagandística, con Jesús Ramírez y demás, diciendo una serie de cosas que se contradicen con los hechos. Pueden tener la opinión que quieran, pero los hechos son muy duros, son muy terminantes, y son los hechos que expuso hoy García Harfuch en la mañanera. Entonces, lo que vimos de García Harfuch en la mañanera es una realidad. Lo que dijeron, usando las palabras de Sergio, los paleros de Jesús Ramírez en la mañanera, es otra realidad. No es un despectivo, es una descripción. Es una descripción.
ese es lo que no se puede desmentir lo que hemos visto todos. Es un error monumental el viernes haber llevado medios, influencers para encontrar un predio vacío. No se entiende. Es un error no haber... Yo creo que se tendría que haber dejado que la Fiscalía de Jalisco, la nueva Fiscalía de Jalisco, con el nuevo gobernador, llevara el tema y la Fiscalía General de la República analizara ese tema sobre cómo lo está llevando la Fiscalía. Pero hoy estamos en el peor de los mundos posibles. No lo lleva ni la Fiscalía de Jalisco ni la Fiscalía General de la República. Desde el viernes fue un desastre, bueno, desde antes, pero el viernes quien convoca a los medios y a los colectivos fue la Fiscalía General de la República. Pero el fiscal quien abre la puerta del rancho es la Fiscalía Estatal porque está, digamos, bajo su control todavía ese rancho. Es lunes a las 10:40 de la noche y no ha todavía entregado la carpeta de investigación con toda la documentación, con omisiones, con fallas, la Fiscalía Estatal a la Fiscalía General de la República. Parece que a ellos no les corre tanta prisa y a cuentagotas lo que sabemos es lo que hoy informa por la mañana el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Además, Manuel, todo el esfuerzo es que nos centremos en este rancho. ¿Es campo de exterminio o no lo es? Exterminaban gente. Auschwitz no era. Tampoco exageremos. No tenía el tamaño. No tenía el tamaño, pero mataban gente. Pero pongamos el contexto. En el sexenio pasado hubo más de 50,000 desaparecidos. En la dictadura argentina, que hoy es el día de la memoria... 49 años. Sí, 49 años de la misma. Los datos oficiales son 15,000. Hoy los que más se manifestaban decían que era 30. Pero pongamos el contexto, 50,000 desaparecidos y no hay un solo movimiento político de la sociedad civil organizado que protesten contra la omisión del gobierno. Hay madres buscadoras que son heroicas, hay activistas que son espectaculares, pero no hay la respuesta que debería tener una sociedad civilizada cuando le desaparecen 50,000 personas, en un contexto donde además hubo 129,000 homicidios. 200,000. El sexenio pasado, 200,000. 200,000, perdón, traigo mal la cuenta. Sí, 200,000. Entonces, en ese contexto, Manuel, pues sí, nos vamos a poner todo el foco acá, pero habría que ponerlo en el problema de fondo. La estrategia de los abrazos fracasó. O sea, en ningún sexenio se mató a tantos mexicanos y en ningún sexenio desaparecieron tantos mexicanos. Exacto. Lo único que les encanta presumir es que bajó un poco la tasa de homicidio, pero subió mucho más rápido la de desaparecidos y otros delitos que atentan contra la vida. Y segundo, yo creo que cuando tú ves que una parte importante del reclutamiento del crimen organizado de hombres y mujeres, porque solemos poner el énfasis en los hombres, pero también hay muchas mujeres ahí, mujeres que fueron, entiendo, al servicio doméstico de los cárteles, a la prostitución, mujeres que además muchas de ellas ni siquiera fueron a entrevistas de trabajo con lo horror que es esto, sino fueron levantadas en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente. Cuando tenemos esto como estrategia de reclutamiento, la idea que el problema del crimen en México son las condiciones sociales es absurda. El problema del crimen organizado en México es la impunidad y que el Estado no hace su trabajo elemental, que es no estos del rancho, que es una tragedia. Hay 50,000 desaparecidos. ¿Dónde están los expedientes? ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los apresados? ¿Dónde está una autoridad que hace patrones de investigación, de información, para detectar que en tal estación de autobuses están llevando a la gente, entonces operativo? Nada. Es el dejar pasar, dejar hacer más. Indolencia total, indecencia. Y si el problema de fondo realmente son los desaparecidos, además de los homicidios, porque debemos suponer que la mayoría de los desaparecidos han sido ejecutados, en este sexenio llevamos 7,000 en menos de 6 meses. En términos de desapariciones diarias, llevamos más en este sexenio que en el de López Obrador, que fue pues un pico realmente importante. Y no se nos debe olvidar eso. Yo coincido con Carlos que el tema fundamental es hay que prestarle atención al tema de los desaparecidos, hay que apoyar el trabajo que han hecho las madres buscadoras o los grupos buscadores en general, porque hay hombres y mujeres, y en cambio no tratarlos como enemigos del Estado, porque es como a los niños con cáncer.
cáncer que el ex subsecretario de Salud decía que eran los padres eran golpistas, ¿no? Sí. Es que no podemos seguir con esa actitud y más decir que esto es parte del humanismo mexicano, el atacar a los padres de los niños con cáncer, atacar a quienes simplemente están buscando a aquellos familiares que han desaparecido. Ahora, en los hechos, hoy se presenta, digamos, una serie de iniciativas de reforma que se enviarán al Congreso. La semana pasada la presidenta Sheinbaum hablaba de una serie, digamos, de medidas para una iniciativa distinta, una estrategia diferente para hacer frente a esta crisis por los desaparecidos. Es decir, no se dice, pero se demuestra que por lo menos hay una lógica diferente de observar la problemática. La presidenta decía: todo mi respeto para las madres buscadoras. Una cosa diametralmente opuesta a la que le escuchamos a López Obrador, que insultaba, que atacaba, que abofeteaba a las víctimas. Pero también hay un doble discurso, porque mientras la presidenta dice todo mi respeto para las madres buscadoras, los medios públicos, incluso el Canal 11, Canal 22, el IMER, los opinadores de la 4T, que son, para además la mayoría de ellos no son periodistas, por lo menos no reconocidos, están atacando a las madres buscadoras y a los organismos que están buscando desaparecidos. Los acusan de exagerados, de mentirosos, de conservadores. Bueno, dicen cosas tan insensatas como que muchos de quienes desaparecieron querían desaparecer. Querían desaparecer. Eso lo dijo una legisladora. Y que algunos son, y que hay una legisladora, la presidenta, además en el Congreso de Tamaulipas, dijo, bueno, que los campos de exterminio es algo normal en la frontera, como si fuera, no sé, ¿no? Una diputada ahí de Tamaulipas, local. Pero entonces hay un doble discurso. Una cosa es lo que hace García Harfuch en la mañanera, que es lo que se tiene que hacer. Hicimos una investigación, tenemos a un señor detenido, es el responsable, esto es lo que encontramos, tenemos otros 3 detenidos de la policía de Tala, y comienzas a mostrar el andamiaje real que hubo. Y lo otro es una campaña de desprestigio a los organismos de derechos humanos, a las madres buscadoras, que se realiza en el mismo ámbito, en la misma mañanera, cuando pones a los paleros, diría Sergio, muy bien aplicado, a descalificar. Claro que encontramos el rancho vacío. Hombre, ¿cómo no va a estar vacío si no habían limpiado? Sí. Y además hay otro tema de tu pregunta. Bueno, qué bueno que hay una estrategia distinta, sin duda, pero habría que ver con cuidado qué es lo que está proponiendo. Este populismo penal que tenemos en México, entonces hay un delito que alarma mucho, cambiemos el tipo penal, hagamos lo equivalente con no sé qué, subámosle los años de prisión. Hombre, si eso funcionara, pues ya no habría delitos en México. O una pena mayor. Una pena, sí, es lo que 2 millones refiero. de pesos por No, pero el problema es la impunidad, no importa si te dan 5 años o 20, es que no te agarran nunca. En Dinamarca el homicidio debe ser 20 años, pero la probabilidad de que agarren a un homicida es altísimo, mientras que en México la tasa de impunidad es por arriba del 90%. Entonces lo que se necesita son construir instituciones que sean capaces de enfrentar de forma además justa, porque la estrategia bukeliana de que entonces metemos todos a la cárcel, además de que es injusta. Si tienes tatuajes, te meto a la cárcel. Además de que es injusta, de que en un país del tamaño como el de México es imposible, no funciona en el largo plazo, porque la justicia tiene que pacificar, tiene que darle a la gente la sensación de que se actuó con elementos de verdad, que realmente están en la cárcel los que deben de estar, y que se vaya cambiando la percepción de que hacen los impartidores de justicia. Esto, recordemos, en medio de la tragedia espantosa de la destrucción del Poder Judicial, que empezaremos ahora a ver muy pronto con esta elección absurda y lo que viene después, los costos de esto. Y lo que tú decías, no hay carpeta de investigación de 50,000 desaparecidos, no hay una investigación coherente. Nadie los está buscando, sus familiares. Parte de la iniciativa de la presidenta es tener un documento nacional de identidad y saber más o menos cuántos fueron. La administración anterior, el presidente López Obrador, acabó prácticamente con la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahora, decía la presidenta Quintana, prácticamente la corrieron por decir que decía la presidenta, y ahí sí creo que es relevante, por supuesto el tema, coincido contigo, Carlos, en el tema punitivo, esto no se resuelve con penas más severas, pero sí hacía evidente las fallas, las omisiones, los recursos que no había, que no hay para la comisión de búsqueda, es decir,
es un recargón, es un raspón Pero a lo que no se hizo en el gobierno esto pasado. de la identidad. El INE tiene datos biométricos y hay protocolos donde si al INE le piden, revísame estas huellas digitales, si las tienen en su base de datos, se las dan. Pero si no preguntan, no las encuentran. Y si no hay carpeta de investigación, no es imposible empieza que en el pregunten. proceso. Entonces, eso es lo que es muy, muy preocupante. El problema es grave. Yo no sé si las medidas de la presidenta Sheinbaum son las adecuadas, pero por lo menos le está prestando atención a un problema que el presidente, es la presidenta Sheinbaum que se refiere a él como el presidente, pero en fin, que el presidente López Obrador no mostró nunca una preocupación por resolver. No sé si las medidas sean las correctas y sean las adecuadas, por lo menos estamos empezando a ver algunas medidas que podemos analizar. Lo que sí me queda claro es que un problema no se puede resolver si no se reconoce. Si no reconoces que hay una crisis de desaparecidos, nunca vas a tomar medidas. Si lo que dices todo el tiempo es que a estas madres buscadoras lo que son golpistas y son conservadoras y son reaccionarias, pues así nunca vas a poder resolver el problema. Cuando reconoces el problema, y yo por lo menos veo que la presidenta Sheinbaum está reconociendo el problema, bueno, por lo menos ya tienes el primer paso para tratar Ahora, de ¿quién le hace ofrecer una segunda? solución. Porque ustedes se acordarán, varias veces lo vimos durante el sexenio de López Obrador. Algo decía en la mañana, le pedía a la Fiscalía, le sugería a la Fiscalía y no tardaban más que 2 o 3 horas para salir a hacer lo que el presidente sugería, lo que él deseaba. La presidenta hoy pide lo que ya había pedido desde la semana pasada y nadie parece tener la misma celeridad. Casi que lo ella. exige. Casi lo demanda, lo exige. Pero, y no hay respuesta de la Yo creo que todo el mundo se quiere lavar las manos. Tenemos el caso de Jesús Murillo Caram. Recuerden que primero el caso de Iguala lo llevaba la Procuraduría del Estado de Guerrero con Iñaki Blanco, que por supuesto hizo bastante buen trabajo, y después lo atrae finalmente por presión pública Jesús Murillo Caram en la Procuraduría General de la República, y al final hasta en la cárcel terminó, no porque hubiera cometido ninguna falta, sino porque el caso se politizó. Ahora, yo creo que todo el mundo se quiere lavar las manos, porque está tan sucio eso que es poco comprensible, pero es trágico que la presidenta, queriéndolo movilizar, no pueda. Porque claramente estos paleros que le meten en la mañanera, esta televisión pública como propagandística del Estado, pues esa fracción de Morena que no quiere reconocer nada, porque toda la lógica del sexenio pasado fue: somos víctimas, estamos siendo perseguidos, todo lo estamos haciendo bien, cualquier cosa que parece que está mal, le inventaron los conservadores. Les funcionó en términos mediáticos, pero dejaron 50,000 desaparecidos. Sí, totalmente. Y la paradoja es que queriendo diferenciarse de Ayotzinapa, cada vez se les parece más. Totalmente, ¿no? Total, y cada vez tienes toda la razón, cada vez más. Jorge, gracias. A ti. No, con la diferencia que no hay oposición, ¿verdad? Claro. Carlos, gracias. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Hasta mañana. Pásala.